nosotros que se nos hable es acerca de la manera como nosotros gastamos nuestro dinero. La manera como nosotros damos, la manera como usamos nuestro dinero. ¿Sí? Son dos cosas polémicas. La crianza de los hijos y la manera como damos acerca de lo que tenemos. Y sabe una cosa, a mí no me gusta hablar de dinero. Si se ha dado cuenta en el tiempo que pueda tener conociéndome, a mí no me gusta hablar de eso. ¿Por qué? Porque me gusta evitar los temas que pueden generar conflicto en las personas. Por tanto, oro al Señor que me dé sabiduría para poder hablar en esta mañana lo que tengo que decirle en el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 29, está la historia cuando el rey David se propuso hacer toda la planeación de hacerle una casa al Señor. Amén. Él decía, mira, tú me has dado casas, me has dado palacios, sin embargo tú, que eres Dios, habitas en una tienda, habitas en un tabernáculo, habitas en algo que está forrado de tela, que no tiene buen piso, que no tiene buena decoración, ¿sí? Y David decía, yo quiero hacerte una casa. Y usted, si ha leído la historia bíblica, sabe que ese fue el deseo de su corazón desde el principio. De hecho, dice que él siempre le hacía tiendas al arca del pacto, al arca de la alianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era su preocupación que Dios tuviera un lugar donde estuvieran sus cosas y estuvieran bien. ¿Sí? Dios le dijo a David, no me vas a hacer ninguna casa porque tú has sido un hombre de muerte, tú has sido un soldado, tú has matado a personas y por tanto tus manos no van a edificar una casa para mí. ¿Por qué? Porque sería contradictorio que el mismo que mata personas haga una casa para que las personas se acerquen a Dios y tengan vida. Amén. Entonces Dios le dijo a David que no. Sin embargo, él siguió orando. Dios le dijo, tú no me la vas a hacer, pero me la voy a permitir que la haga tu hijo. Entonces dice que David, al saber eso, que su heredero iba a hacer la casa del Señor, pues él comenzó a planificar, él comenzó a ahorrar, él comenzó a almacenar riquezas, oro, plata, madera, comenzó a buscar arquitectos, etcétera, 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 gentes profesionales, de forma que cuando Salomón se subiera al trono como rey, tuviese todo lo que necesitaba para edificarle una casa al Señor. Amén. Entonces, este es el contexto de Primera de Crónicas capítulo 29. Estos principios que están aquí pueden ser no solamente aplicados para construir un templo, sino para iniciar o para desarrollar cualquier obra para el Señor. Cualquier ministerio, cualquier proyecto espiritual se puede derivar de los principios que están aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Sí? Alguien dijo, el Evangelio es gratis. ¿Sí? El Evangelio es gratis. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el Evangelio a alguien le cuesta. Amén. A alguien le cuesta. Nosotros recibimos el Evangelio de manera gratuita, de manera inmerecida. El perdón de nuestros pecados es gratis, pero hubo alguien que pagó por esos pecados. Amén. En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Él pagó por el precio. El mensaje del Evangelio es gratis, pero predicar el mensaje del Evangelio tiene su costo. Amén. Predicar el Evangelio tiene su costo. Hay gente que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Hay gente que tiene que gastar dinero
en transporte, hay gente que tiene que gastar dinero en material, hay gente que tiene que gastar dinero en equipos. ¿Para qué? Para que se predique el evangelio. Entonces, el evangelio es gratis, pero el predicar el evangelio cuesta. Amén. De hecho, nosotros estamos aquí sentados, cómodos, recibiendo este tiempo, pero para que este tiempo se diera, hubo un costo previo que tuvieron algunos, que tuvimos que hacer lo que hicimos para llegar a este momento. ¿Sí? Ahora debo decirle esto, y quizás a usted no le va a agradar, pero se lo debo decir. En la iglesia hay dos tipos de personas. ¿Sí? Hay dos tipos de personas. En la iglesia hay personas que vienen a recibir. ¿Sí? Son personas que vienen a recibir. Vienen a recibir una palabra, vienen a recibir ánimo, vienen a recibir unción, vienen a recibir, qué sé yo, consejo, confraternidad, vienen a recibir un abrazo. De repente nadie le abraza y viene en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí en la puerta hay alguien que lo recibe y le da un abrazo. O porque alguien le dice, ¿cómo estás? ¿Sí? Hay personas que vienen a recibir, pero también hay personas que vienen a dar. Entonces hay esos dos tipos de personas, los que vienen a recibir y los que vienen a dar. Ahora, pero hay una maravillosa verdad para aquellos que vienen a dar. Los que vienen a dar un servicio, quizás a cantar, a predicar, a arreglar sonido, a poner sillas, a limpiar. Quizás vienen a dar alabanzas a Dios, ¿sí? Aquellos que vienen a dar nunca se van sin recibir. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nadie le desplaza en dar. Dios siempre da más. Amén. De hecho, en Lucas capítulo 6, versículo 38, el Señor dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que medís, os volverán a medir. Amén. Nadie da a Dios y se va con las manos vacías. ¿Sí? Y escuche, esto no es teología de la prosperidad. Es que si tú le das a Dios, Dios no va a permitir que tú les des más que lo que Él te da a ti. Amén. Dios no permite que tú des más que Él, porque Él siempre dice, yo soy quien da más. Amén. Entonces, en este orden de ideas, ¿verdad? En la iglesia asisten dos tipos de personas. ¿Sí? Dos tipos de personas. Siempre nosotros debemos llegar al punto de ubicarnos en el voy a recibir o voy a dar. ¿Sí? Voy a recibir o voy a dar. Escuché la ilustración de alguien que dijo, oye, mi esposa quedó embarazada. No teníamos hijos y quedó embarazada. Para que quedara embarazada tuvimos que trabajar y nos costó, porque tuvimos que ir al médico, tuvimos que hacer tratamiento hormonal, etcétera, etcétera. Durante el embarazo fue complicado, porque era una mujer adelantadita en edad. ¿Y cómo costó? Casi de 15 a 15 días teníamos que estar en la clínica, teníamos que estar con el médico, tenía que estar la alimentación, tenía que estar el cuidado. Nos costó ese embarazo, como tú no crees. Al final dio a luz una preciosa niña. ¡Qué niña tan hermosa! Era linda mi niña, pero esa niña me costó tanto. Tenía que comprarle pañales, y no cualquier pañal. ¿Por qué? Porque era alérgica a los pañales. Y tenía que comprarle pañales de calidad. Y eran costosos los pañales.
Ahora, la fórmula láctea que teníamos que darle, no podían tomar todo tipo de fórmula láctea, porque tenía problemas con su estomaguito. Y cada semana se consumía hasta 8 potes de leche, y esa leche era costosa. Cuando comenzó a caminar, comenzamos a comprarle ropa. Qué ropa tan costosa la de unos niños. ¡Wow! Nunca me imaginé que con tan poquita tela hubiera que gastar tanto dinero. Después comenzó a ir al colegio y tuvimos que inscribirle en un colegio privado. Sus años de inicial tuvimos que estar pagando la matrícula. Y entonces vino la bendita promoción. Y ahí tuvimos que gastar. Pasó al primer grado y después vino la promoción de sexto grado. Y allí hubo que gastar. Después pasó a la secundaria. Y no vas a creer, pensé que iba a dejar de pagar. No, tuve que seguir pagando. Luego fue a la universidad y allí también estudió y se graduó. Y pensé que con eso había terminado todo. No, en la graduación también hubo que pagar. ¿Sabes qué? Se enamoró y tuvo que casarse. ¿Y sabes cuál fue el colmo? Que también su boda fue costosa y tuve que pagar. Ella se mudó con su esposo y un día, yendo en su auto, tuvieron un accidente y murieron. Accidentalmente murieron. Hubo que haber el funeral. La enterramos y sabes, desde ese día ya no pago nada. Desde que murió ya no pago nada. Las iglesias que están vivas, que están creciendo, que están alcanzando gente, son iglesias que tienen un precio que pagar. Solo las iglesias muertas no cuestan. Solo las iglesias muertas no cuestan. Solo los ministerios muertos no cuestan. Por todos los demás hay un precio que pagar. Los apóstoles tuvieron un precio que pagar. Nunca más tuvieron que ir a tomar las redes para pescar. Tuvieron que mudarse de la ciudad donde vivían y comenzar a andar de una ciudad a otra con sus esposas. Algunos tuvieron que dejar a sus familias. ¿Por qué? Porque el ministerio cuesta. Amén. Esa es una verdad que a veces no nos gusta decir, pero es la verdad. Para que una iglesia esté viva y crezca y dé vida, hay un precio que pagar. Solo las iglesias muertas no cuestan nada. Ahora nosotros vemos aquí en Primera de Crónicas capítulo 29 algunas verdades que son determinantes en el hecho de la actitud que debemos tener para dar y la forma y lo que cuesta poder tener un ministerio que avanza, que crece y que da vida. Amén. Y lo primero está en el versículo 1 de Primera de Crónicas capítulo 29. Dice la palabra de Dios: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para nosotros, sino para Jehová Dios. Amén. Y ahí está el primer principio. El primer principio para dar es el propósito que tenemos para dar. Amén. Es el propósito por el cual dar, por el cual invertir, por el cual gastar, por el cual comprometerse. Y David dice: la casa, la obra no es para hombre, es para Dios. Amén. Es para Dios.
Y esta es una revelación que nosotros necesitamos tener. Este es un entendimiento que tenemos que tener. ¿Sabes qué? Lo que hacemos no es para los hombres. Lo que hacemos no es para los hombres, es para Dios. Amén. Es para Dios. La obra es para Dios. ¿Para quién es? Alguno puede pensar, ese es para el pastor. No es para el pastor. Sabes, tengo la experiencia de estar en un buen tiempo en el ministerio. Y en Venezuela, la iglesia, cuando salí, estaba floreciente. Teníamos una emisora de radio, teníamos 2 locales grandes, propios, fotocopiadora, todo material, etcétera, etcétera. Todo lo demás. ¿Sí? Una iglesia con todo. Es decir, yo podía vender la casa mía e irme a vivir a la casa de la iglesia, porque la casa de la iglesia tiene de ancho, tenía 46 metros y de largo 79. Y era una tremenda casa con unas tremendas habitaciones, ¿sí? Y yo podía vender mi casa e irme a vivir a la casa de la iglesia, porque era la casa de la iglesia. ¿Y sabes qué? Todo eso estaba a nombre mío. Y después me tuve que venir aquí a dormir en una habitación con mi esposa, con mis hijos, todos en una sola habitación, teniendo todo eso allá. ¿Sabe por qué? Porque eso no es mío, eso es del Señor. La obra no es de los hombres. ¿De quién es? La obra es de Dios. El propósito por el cual damos es por Dios. A menos que lo hagamos por Dios, la cosa avanza y crece. Si no, no sirve. Siempre que lo hagamos por los hombres, siempre estará limitado. Siempre. De la única forma que florece y avanza es cuando es por Dios y no por los hombres. Los hombres siempre nos van a desanimar. Los seres humanos siempre nos darán razones para decir no. ¿Sí? Pero Dios, en Dios siempre tendremos el propósito correcto. Amén. Por eso Dios dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para Dios y no para los hombres. Amén. En el nombre de Jesús. David dijo, la obra es grande. Esta obra es grande. Usted y yo no sabemos, no alcanzamos a comprender la magnitud de la obra que hacemos para Dios. No lo sabemos. Usted no se imagina. Entre tanto que esté en la tierra, usted no va a saber cuál es el alcance que tiene el servicio que prestas a Dios. No lo sabes. Nunca lo sabrás estando en la tierra. Pero cuando llegues al cielo, de seguro encontrarás gente que te dirá gracias. Si tú no la conoces, que te va a decir, por tu causa estoy aquí en el cielo. Y tú no sabes. En una ocasión me invitaron a una actividad, en una iglesia, un aniversario. Me invitaron y yo fui. Era en otro lugar de donde yo vivía. Y cuando estaba allí, estaba toda la actividad. Me pasaron a saludar, porque siempre que hay actividades de las iglesias, a los pastores, y hay pastores, comienzan a pasar y a pasar y a pasear. Y me pasaron a mí, yo pasé, saludé, como políticamente se hace. Cuando estaba abajo, se me acercó una mujer, yo no la conocía. Primera vez que la veía. Una mujer pesada, se me acercó y me dijo, Pastor Juan Carlos, gracias. Dios le bendiga mucho. Y yo, amén, hermana, Dios le bendiga. Y me dijo, no sabe cómo el Señor me ha fortalecido por medio de usted. Y digo, ¿y de dónde, Dios? Sí, hermana, gloria a Dios, digo yo. Pensé, está equivocada, no sabe quién soy yo.
está equivocada, güey. Cree que me conoce. Y después me dijo, siempre escucho sus prédicas por la radio. Yo dije, wow. A veces nosotros no sabemos el alcance que tiene el servicio que damos a Dios. Usted no sabe cuando está aquí y usted dice, gloria a Dios, Dios es bueno. Usted pasa a dar unas palabras, usted canta una canción, yo digo algo, no sabemos. De repente alguien pasó por allí y le pegó. Y la vida de esa persona queda marcada para siempre. Amén. La obra es grande en tamaño. La obra es grande en alcance. No lo sabes. No sabes el alcance que tiene tu servicio a Dios. No lo sabes. Y la obra es grande en belleza, hermano. Amén. Usted no sabe lo bello que es este ministerio para Dios. Es posible que para los hombres no lo sea. Amén. David dijo, mi hijo Salomón es joven y tierno en edad. Y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová, Dios. Amén. En el nombre de Jesús, el propósito nuestro al dar debe ser el Señor. El propósito nuestro al servir, al cantar, al hacer cualquier cosa, hermanos, no deben ser los hombres. No lo haga por los hombres. No barra por los hombres, no venga por los hombres, no sirva por los hombres, no dé su dinero por los hombres, no cante por los hombres, no lo haga por los seres humanos, hágalo por Dios. Amén. Cuando es por Dios, la obra crece y crece en la medida de Dios. La segunda cosa es esta, el segundo principio es este. A la hora de dar, ponga su corazón primero. Amén. Ponga su corazón primero. Antes que todo, ponga su corazón. Si no hay corazón, no lo haga. Si no hay corazón, no lo haga. Tiene que haber corazón. En una ocasión entrevistaron a un jockey, famoso jockey de carrera, de caballos, y a él tenía una práctica que no era común. Él, antes de correr las competencias, él pasaba tiempo con los caballos que montaba. Y de alguna forma él establecía un vínculo, una relación con el caballo. Y cuando iba a la carrera, por lo general ganaba. Y una vez le preguntaron, ¿cuál es la clave tuya para hacer que siempre los caballos que tú montes ganes? Y él dijo, cuando yo me monto en el caballo, yo pongo delante del caballo mi corazón. Y le digo, alcanza. Entonces, para que funcione un ministerio, para que funcione una iglesia, para que crezca, para que sea grande y bella y hermosa en tamaño, en alcance, tiene que estar puesto nuestro corazón. Porque si no hay corazón, no pasa nada. Amén. Tiene que haber corazón. Y David lo dice de esta forma en los versículos 2 y 3. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las cosas de madera, piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras y piedras de mármol en abundancia.
Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, y plata, para que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Amén. Y escucha, él dice, yo he preparado mi corazón para esto. He preparado mi corazón para esto. Le he puesto corazón. Amén. Le he puesto corazón, dice él en el versículo 2. Con todas mis fuerzas. Y en el 3 él dice, tengo mi afecto en la casa del Señor. Tengo mi afecto en su obra. A menos que lo ames, la inversión no será buena. Amén. A menos que lo ames, la inversión no será buena. Amén. Y él dice, he recogido, dice David, he recogido oro, he recogido esto. Y en mi tesoro aparte también tengo otras cosas más. Amén. En mi tesoro aparte también tengo cosas para el santuario. Amén. En el nombre de Jesús. El evangelio es gratis, pero predicarlo cuesta. Amén. ¿Y cómo cuesta? Para poder dar bien para la predicación del evangelio debemos tener un propósito. El propósito es Dios, no debe ser otro. Lo segundo es, para poder dar bien debemos poner nuestro corazón primero. Amén. Debemos amar lo que hacemos. A los Colosenses en el capítulo 3 versículo 2, Pablo dijo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el Salmo 26, 8, David dijo, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. En el 84:10 dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En el Salmo 122:1, David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Para que un ministerio pueda resplandecer con la gloria del Señor, debemos ponerle el corazón. Amén. Sea cual sea. Porque si no hay corazón, no funciona. Amén. Ahora, la otra cosa es que uno no puede decir, es que yo le pongo corazón, pero mi dinero no. Hay dos cosas que van de la mano, el corazón y los tesoros. Amén. Aquellas cosas que realmente valen para nosotros están ligadas a nuestro corazón. Hay gente que ama el pescar. Mi suegro, cuando estábamos allá en Venezuela, ¿cómo le gustaba pescar? De hecho, yo enamoré a mi suegro pescando con él. Siempre pescábamos juntos. Y mi suegro tenía sus artículos de pesca, tenía su equipo, allí todo. ¿Sí? Y a veces íbamos a pescar 2 o 3 veces al año. Pero él tenía todo ahí. Hay gente que ama algún deporte y quizás no lo practique, quizás no lo juegue. ¿Y qué tiene? Ahí tiene el polo de este, del otro, los zapatos, no sé qué más. Todo eso. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Sí? Invierte en lo que lo ama. Y Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Dime qué amas y te diré en qué gastas tu dinero. Dime en qué gastas tu dinero y te diré qué amas. ¿Sí? En aquello que más gastamos nuestros dineros es aquello que
amamos. Amén. Lo dijo Jesús. Dos cosas van de la mano: lo que amamos y nuestro dinero. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Uno puede decir, pero es que las sillas son temporales, el micrófono es temporal, el equipo es temporal, todo es temporal en esta tierra. Pero hay cosas que, aunque son temporales, tienen repercusiones para lo eterno. Amén. Hay cosas que, aunque son temporales, tienen repercusiones para lo eterno. ¿Por qué? Porque ciertamente este piano es temporal, pero por medio de este piano la gente puede tener un encuentro con el Señor. Amén. Ciertamente una silla es temporal, pero por medio de esa silla alguien puede tener un encuentro con el Señor, porque viene y se sienta y escucha una palabra que le da vida. Amén. Entonces, en aquello que vamos a hacer para el Señor, debemos poner nuestro corazón. Amén. Si no hay corazón, no funciona. Si no hay corazón, no brilla. Amén. Si no hay corazón, no avanza. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero a menos que nuestro corazón esté allí, Dios no va a bendecir. Amén. En el nombre de Jesús. La tercera cosa es esta: para que un ministerio florezca, crezca y le vaya bien, no solamente se necesita un propósito, no solamente se necesita ponerle corazón, sino que también se necesita participación corporativa. Es decir, como dicen en buen venezolano, un solo árbol no hace montañas, no hace un bosque. Es decir, que necesitamos la participación de muchos. Amén. Necesitamos la participación de muchos. Necesitamos estar unidos. Yo te necesito a ti y necesitamos a otros. Amén. Necesitamos estar unidos para que pueda haber un buen crecimiento. Amén. Hay un principio en la Biblia y es que la unidad genera crecimiento. La unidad tiene mucho poder. El ponerse de acuerdo mueve la mano de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando la Torre de Babel? ¿Sabe por qué Dios confundió las lenguas? ¿Se acuerdan? Todos los hombres hablaban un mismo idioma y estaban de acuerdo. ¿Cómo Dios echó a tierra eso? Dios dijo, no, tengo que descender, tengo que confundirles, porque tienen un mismo idioma, pueden tener un mismo pensamiento, y entonces el propósito con el que yo los creé, que es que llenen la tierra, no se va a cumplir. Y dice que Dios descendió y confundió la lengua de los seres humanos, porque todos eran uno. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren al Padre, les será hecho. Amén. Cualquier cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo para pedírselo al Padre, Jesús dijo, les será hecho. Hay poder en el acuerdo. Y para que un ministerio crezca, para que un ministerio avance, para que un ministerio fluye, se necesita participación. David era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, él no se quedó allí. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 5, dice que David, versículo 5 dice,
oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra de las manos de los artífices. Y él dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él dice, yo he hecho esto, y dice, ¿quién quiere estar conmigo en esto? ¿Quién quiere dar ofrendas como yo he dado? ¿Quién quiere dar de lo de él así como yo he dado? Dice David. ¿Quién quiere meterse voluntariamente en este proyecto de hacerle una casa a Dios? ¿Quién quiere? David no lo hizo solo, él buscó también a otros que se metieran con él. Amén. Él buscó a otros que se metieran con él. Y dice el versículo 6, entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de militares y de centenares, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Amén. Esto es un voluntariado. Un ministerio, una iglesia es un voluntariado, donde todos debemos estar unidos para dar voluntariamente. Amén. Donde todos debemos estar unidos para aportar voluntariamente. Amén. Mire este pensamiento. Nuestro corazón está lleno de afecto por la obra. Cuando nuestro corazón está lleno de afecto por la obra, no es difícil llenar nuestras manos de apoyo para su obra. Amén. Si nuestro corazón está lleno de Dios, de afecto por Dios, no es difícil dar de nosotros para Dios. Recuerdo hace unos 19 años, 20 años, yo fui con un proyecto misionero a una iglesia. En la iglesia no me conocían, ni habían escuchado de mí. Y después el pastor dijo, hermanos, quédate por allí, vamos a tener una reunión con los líderes para que nos presentes el proyecto. Hubo una reunión con los líderes, me pidieron que, el hermano vino a decirnos un proyecto que él tiene misionero. Entonces yo agarré mi proyecto y lo leí delante de todos. Después que lo leí delante de todos, yo estaba pidiendo que me ayudaran económicamente para yo irme a predicar el evangelio en un lugar donde no había iglesias, ¿sí? Y estaba pidiendo que me apoyaran económicamente. Y después que me escucharon, sin conocerme, el pastor dijo, hermano, después de haberte escuchado, a nosotros no nos queda ninguna otra decisión que apoyarte en la obra del Señor. Nosotros amamos a Dios y si hay necesidad de Dios en ese lugar, nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites para esa obra. Y la iglesia Luz del Mundo, con el pastor Juan Elías Salas en Maturín, estuvieron 2 años sosteniéndome económicamente a mí y a mi familia en ese lugar. Y no era mi iglesia, no era la iglesia donde yo venía, era otra iglesia. Pero cuando amas a Dios, no puedes dejar de hacerlo. Porque amas a Dios. Y si amas a Dios, amas su obra. ¿Sabe? A mí me resulta a veces gracioso porque cuando estamos con el tema de las escuelas para padres y el ministerio late y todo esto, entonces me preguntan, pastor, ¿y usted? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué otra opción tengo yo? ¿Qué? Si hay necesidad de Dios, si es su obra, ¿qué? Venme aquí, lo que pueda hacer, eso voy a hacer. Amén. Se necesita participación corporativa en la obra del Señor. Ahora, esa participación no es obligada. Esa participación no es obligatoria. Dar para Dios no es obligado. Dios no quiere que le des nada
por obligación. Dios quiere que sea voluntario. Amén. Hay un principio en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, donde Dios dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Amén. Si nosotros vemos allí en Primera de Crónicas, el versículo 17, el capítulo 29, donde estamos, dice el versículo 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Él dice: voluntariamente lo ofrecí. Amén. Versículo 6, él dice: entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes militares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Voluntariamente. Y el versículo 9 dice, de allí de Primera de Crónicas 29, dice el versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Amén. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, el dar para Dios es algo que es voluntario. Algo que tiene que salir de nuestro corazón. Y el diezmo, hermano. Y el diezmo. ¿Sabe qué? A veces nosotros tenemos mucho problema con este tema del diezmo. Y el diezmo fue una forma administrativa en el Antiguo Testamento para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Y era obligatorio. Pero en el Nuevo Testamento vino Jesús. Amén. Y alcanzó a los gentiles. Y a nosotros Dios nos dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, que en el Antiguo Testamento había una medida. ¿Cuál? El 10%. ¿Y ahora quién pone la medida? Ahora Dios dice: quiero que tu corazón ponga la medida con la que me vas a dar. Yo no sé usted, pero el diezmo para mí es más fácil. Porque el diezmo necesariamente no tiene que conectar mi corazón. Y así al seco, ¿cuánto hay? 1200, pues son 120 y listo. Y no conecta mi corazón. Pero ahora Jesús me dice: dame según tu corazón. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Estoy viendo que en esa iglesia falta una batería. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Falta una batería ahí, ¿verdad? ¿Me amas, Perucho? Pero hace falta un templo. ¿Me amas, Pedro? Bueno, yo tengo una herencia donde tengo 5 propiedades. ¿Me amas, Pedrito? No es obligatorio, es voluntario, pero la medida es nuestro corazón. Para que un ministerio fluya, crezca, avance, no es obligatorio, es del corazón. Amén. Tú debes amar a Dios y voluntariamente hacer lo que hagas por y para Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y la última cosa que podemos ver aquí en este ministerio que inició el rey David en Primera de Crónicas capítulo 29 es la actitud
para dar. Y la actitud en el versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire esta actitud. Esto no lo estoy hablando yo, esto no lo está hablando usted, esto lo está hablando un rey de Israel, que en su tiempo fue el mejor rey que hubo. Y él pudo decir, yo me quedo corto, Dios, para darte. Me quedo corto. ¿Quién soy yo para darte a ti? ¿Quiénes somos nosotros para darle a Dios? Si a nosotros, ¿quién nos da? Dios nos da. Dios nos da la vida. Dios nos da las fuerzas. Dios nos da el trabajo. Dios nos da todo. Y entonces David dice, por lo recibido de tu mano, te damos. Amén. De lo que tú nos das, nosotros te damos. La actitud es agradecimiento, regocijo. La actitud es desprendimiento. La actitud es adoración. Amén. ¿Por qué? Porque lo hacemos por y para Dios. En todo caso, Él es el dueño de todo y Él es nuestra fuente de provisión. Amén. Por eso le decía, cuando a mí me preguntan, ¿usted puede? ¿Qué digo? Me voy a quedar en mi casa viendo Netflix. ¿Qué digo? No puedo. ¿Qué digo? Me voy a quedar en mi casa, voy a dormir, voy a meterme en mis redes. ¿Qué digo? ¿Usted puede? Amén. En el nombre de Jesús. 4 cosas, hermanos, que yo sé que son difíciles de recibir a veces. Como les decía al inicio, 2 temas de los que nos cuesta hablar. Una, de la crianza de nuestros hijos. Otra, de la manera como damos para Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Nosotros estamos aquí. Y este ministerio no es mío, es de Dios. Amén. Este ministerio es de Dios, no es mío. Este ministerio requiere que nosotros sirvamos como para Dios, que demos como para Dios. Siempre que sea yo, en mis manos será corto hacer lo que se puede hacer. Amén. Siempre será corto, hermano. Por mucho que yo pueda hacer, será corto. Amén. La segunda cosa es, hay que ponerle corazón. A menos que le pongamos corazón, avanza. Si no le ponemos corazón, pasarán los días, pasarán los años y todo continuará de la misma forma. ¿Sí? La tercera cosa, debemos ofrecernos voluntariamente. Amén. Debemos ofrecernos voluntariamente a Dios. Debemos ofrecernos todos. Todos podemos hacer algo para Dios. Amén. En esta obra de Él. Yo le puedo pedir, estamos iniciando el 2025, este es nuestro segundo domingo, que tomemos el ejemplo de Hechos, capítulo 11, versículo 26, donde dice la palabra que la iglesia de Jerusalén escuchó que habían creyentes en Antioquía. Y dice que enviaron a Bernabé. Y Bernabé mandó a llamar a Saulo desde Tarso. Mandó a llamar a Saulo, y dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en
Antioquía. Yo le pido esto en el nombre de Jesús, como pastor de esta iglesia. Comprométase un año. Comprométase un año. Con Dios, con la iglesia, con nosotros. Un año comprométase en el nombre de Jesús. Un año hágalo para Dios. Un año póngale corazón. Un año tenga la actitud correcta. Después de un año, si usted no quiere seguir, no siga. En el nombre de Jesús. Amén. Pero recuerden, muchas cosas pueden pasar en un año. Amén. Dice la Biblia en Hechos, mucha gente fue enseñada. Mucha gente creyó. Y durante ese año se comenzó a llamar a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Allí surgió el cristianismo por un compromiso de un año. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe? Uno de los problemas que tiene el tiempo que vivimos es que la generación actual desecha mucho el tema del compromiso. De hecho, un informe del seminario Fuller de Estados Unidos del año 2023 dijo que las iglesias comenzarían a cerrar. Y sabes, hoy aquí en el Perú muchas iglesias están cerrando. ¿Por qué? Por la falta de compromiso. ¿Por qué? Porque la generación de 70 años era la generación que decía, ¿cómo yo voy a tener un carro yo? Y la iglesia no tiene para traer a la gente del cerro. Era la gente que decía, ¿cómo yo voy a tener en mi casa muebles si en la casa del Señor no hay sillas? Era la gente que decía, si no está en la casa del Señor, entonces yo no debería tenerlo. ¿Por qué? Porque la casa del Señor debe ser primero. Era la gente que dejaba de tener ciertos lujos. ¿Para qué? Para costear misioneros. Para comprar casas en las principales avenidas de Lima. Costara lo que costara. ¿Por qué? Porque era la obra del Señor. Amén. El tiempo que vivimos es un tiempo donde el tema del compromiso es algo que se desecha mucho. Pero recuerda esto, la obra del Señor, para que pueda avanzar, se necesita estar comprometido con eso. En el nombre de Jesús. Amén. Se necesita eso. Yo siempre voy a estar aquí dando la palabra del Señor. Cuando pueda, siempre lo voy a hacer. Siempre que lo pueda, siempre que pueda, voy a hacer todo lo que hago para el Señor. Levantarme, hacer, barrer, estudiar, acostarme tarde, levantarme temprano. Siempre que lo pueda hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese es mi compromiso con el Señor. Es mi obra para el Señor. Amén. Pero recuerda, para que pueda florecer y ser así grande como Dios quiere, se requiere que todos nosotros estemos unidos a eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Después de escuchar esta palabra, yo le invito a que usted